nos complete el grupo de presentaciones en esta sesión de VIH, comorbilidades y coinfecciones, y es el doctor José Fernando García. José Fernando es un gran amigo de nosotros, ha sido parte muy activa del grupo de REIVA, Red de VIH del Valle del Cauca, del cual es miembro de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo. Él es médico egresado de la Universidad del Valle, con especialización en medicina interna del Instituto de Ciencias de la Salud CES en Medellín, infectología de la Universidad ICESI y máster en ciencia de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Barcelona. Es docente del programa de la Universidad ICESI de medicina y es el coordinador del grupo de investigación en tuberculosis y VIH en la misma universidad. Actualmente se desempeña como médico infectólogo de la Fundación Clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali. Bienvenido, José Fernando, es un placer tenerte acá y sobre todo con uno de los temas favoritos que te queremos escuchar, como es coinfección TB y VIH, estado del arte 2021. Adelante, José Fernando. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, señor. Perfecto. ¿Ve mi presentación? Sí, señor. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Infectología, a los amigos que están conectados el día de hoy en esta actividad relacionada al VIH. Y pues a mí me han invitado a participar para compartir un poco el estado del arte de la tuberculosis y el VIH, de la coinfección. Y vamos a revisar un poco qué ha ocurrido en este último año, en el año de la pandemia. Datos muy interesantes. Son 25 minutos y pues la información referente a la coinfección es mucha. Lo que tenemos disponible cada vez es abrumador. Vamos a tratar de dejar unos puntos claros y una información que pueda ser llevada cada uno a los programas en donde están atendiendo. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. Vamos a ver hasta dónde corre. Un momento, por favor. Esta es mi declaración de transparencia y vamos a tomar estos tópicos. Revisemos un poco cuál es la situación de la coinfección, tuberculosis y VIH y entender por qué sigue siendo una de las enfermedades de interés en salud pública, de estas enfermedades comunicables que debemos intervenir. Desafortunadamente, cada vez vamos a tener más casos de coinfección, tuberculosis y VIH y tuberculosis en otras poblaciones que son susceptibles, pero en esta población que nos importa, debemos tener presente que la coinfección, estamos hablando que 8.2% de los casos de tuberculosis tenían infección por VIH. ¿Qué es lo que preocupa? Que a pesar que sigue siendo la primera causa de muerte, y esto lo vamos evidenciando más o menos desde el 2014-2015 en la población con VIH, la tuberculosis, no hemos impactado en la mortalidad. Desafortunadamente, sigue muriendo el 25% de la población coinfectada por tuberculosis y VIH cuando se presenta esta enfermedad. O sea que es algo que nos estamos enfrentando desde hace más de 30 años. Estamos viendo que los resultados a los tratamientos no siguen mejorando o no han mejorado, y esto ha obligado a que los investigadores se empiecen a replantear qué es lo que estamos haciendo. Estas diapositivas es un poco para que entendamos el reto en el que estamos. Y empiezo con Colombia porque quiero mostrarles los datos que maneja lo que tiene que ver el grupo de tuberculosis. Cuando miramos el registro de tuberculosis, miramos los casos de notificación, vamos a encontrar que para el programa de tuberculosis, la coinfección, tuberculosis y VIH, que es lo que se reporta en las cuentas, se vigila y en lo que va a tener la Organización Mundial de la Salud, pues habla que la coinfección está alrededor de 4.2%, y lo pongo en rojo porque es llamativo este dato. Sí, miren cómo resalto, la mortalidad es de ese 56%, estamos hablando de 450 pacientes fallecen por tuberculosis y VIH. ¿Qué es llamativo? Que estamos llegando a un 100% de los pacientes a los que tienen tuberculosis y se les hace la prueba del VIH. Esto para el programa de tuberculosis. ¿Y qué se registra? Que el 56% de los pacientes iniciaron terapia antirretroviral, cuando hoy sabemos que todos los pacientes con coinfección
deberían estar en terapia antirretroviral. Y esta es una enfermedad que evidentemente es prevenible, que preocupa también, que 2.3% de los pacientes solamente iniciaron la isomesía y finalizaron una pauta quimiopreventiva. Estos son los datos que podemos nosotros descargar de la Organización Mundial de la Salud y de los datos de Sigila de tuberculosis. Pero, ¿qué es lo preocupante y por qué empiezo con estos datos? Es porque esta es la información que manejamos en la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo ya es a través de estas IPS primarias que atienden los pacientes con VIH, cómo se volca la información a unas bases de datos nacionales que empiezan a registrar cómo se comportan diferentes eventos. Uno de ellos, la tuberculosis. Entonces, es llamativo que para los programas de VIH están evidenciando que la coinfección es mucho mayor de lo que se reporta desde los programas de tuberculosis. Estamos hablando de una tasa de coinfección alrededor de 12,74%, que es muy ajustado a lo que veníamos trabajando desde hace muchos años y preocupa porque es superior a lo que es la mediana a nivel mundial. Sí, llama también la atención porque anteriormente el programa de tuberculosis nos dice, no, es que nosotros tamizamos el 90% de los pacientes, pero para el programa de VIH solamente se tamiza el 73% de los casos con tuberculosis. Entonces, aquí empezamos a tener un montón de datos que son discordantes y que nos obliga a que debamos revisar la información que se está trabajando. También sabemos que las tasas de curación y las tasas de terminar el tratamiento, estamos hablando de un tratamiento exitoso, estamos oscilando alrededor del 32.84. Esto preocupa y preocupa sobremanera porque nuestros pacientes con tuberculosis y VIH realmente no los estamos curando. Esto es algo que debemos empezar ya a atender y a modificar. Y para esto, desde hace muchísimos años, la Organización Mundial de la Salud y varias asociaciones han implementado una estrategia que se conoce como la Estrategia Integrada de Tuberculosis y VIH. ¿Y por qué lo traigo el día de hoy como estado de arte? Porque esto no ha cambiado. Y hoy sabemos que la implementación de estas estrategias son capaces de disminuir la mortalidad de los programas hasta en un 60%. ¿Y qué es una estrategia o un manejo integrado de tuberculosis y VIH? Son manejos que son realmente colaborativos, donde los pacientes en los programas de VIH que manejan muy bien a los pacientes con VIH deberían tener una aproximación al manejo del paciente con tuberculosis diferente. Entonces aquí debemos empezar a tener entes que articulen muy bien la información de tuberculosis, la información de VIH y todas esas actividades que van dirigidas al tratamiento, al diagnóstico y a la prevención. Entonces, tenemos un gran reto y este reto es lo que nosotros debemos evaluar en el interior de cada programa. Cómo se está convirtiendo muchas barreras, hay muchos obstáculos que debemos solventar para poder implementar de forma adecuada estas estrategias de tuberculosis y VIH que hoy día siguen siendo adecuadas, efectivas y que debemos promover para que en cada una de nuestras instituciones donde se estamos laborando se empiece a aplicar, implementar. ¿Qué tenemos frente al diagnóstico de la tuberculosis? Pues realmente hemos avanzado mucho en lo que son en las plataformas de diagnóstico rápido, plataformas cerradas. Esto debido a que la detección de casos, si la seguimos haciendo a través de las vaciloscopías, vamos a tener una dificultad en poder identificar estos pacientes y ya esto es conocido, ya esto es medido, recientemente salen muchísimas publicaciones y esto es lo que ha generado que la Organización Mundial de la Salud promueva el uso de plataformas de biología molecular para el diagnóstico rápido de los pacientes con tuberculosis, en especial en la población con VIH. Entonces, lo que es un diagnóstico soportado por vaciloscopía y cultivo, ya deberíamos replantearlo y cada vez empezar a promover. Evidentemente, el gold estándar es el cultivo, pero el cultivo tiene una dificultad, requiere un tiempo. Y si lo vamos a cortar, debemos empezar a implementar cultivos líquidos, que muchos de los laboratorios aún están en ese proceso de transición. Si seguimos con las tinciones, desafortunadamente, el inóculo micobacteriano debe ser muy alto para poder tener una identificación y esas 1 y 10 a la 2 podemos identificar rápidamente la micobacteria.
Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Evidentemente, desde el 2010 ya hablábamos de hacer o de implementar estas pruebas que pueden servir o que sirven, para el diagnóstico rápido de la tuberculosis. Entonces aquí ya estamos mirando al uso de plataformas rápidas moleculares y es donde todos deberíamos enfocarnos para un diagnóstico adecuado y no quedarnos en vaciloscopía y cultivo. Igualmente, el uso del ESPER habitual que todos conocemos tiene una dificultad en la población VIH y aquí vemos cómo la sensibilidad de la prueba iba a disminuir en los pacientes que son VIH positivos, llegando a ser un 79%, mientras que en la población VIH negativa íbamos a tener un rendimiento de la prueba alrededor de 86%. ¿Qué pasa cuando implementamos una estrategia ultra? La estrategia ultra nuevamente es la capacidad que tiene la prueba al detectar material genético, pero en este material o en esta prueba vamos a utilizar dos secuencias de inserción, una la 6110 y otra la 1810. Es permitir tener una mayor amplificación y poder detectar cantidades bajas de micobacterias. Entonces, ¿qué ocurrió? En diferentes estudios que empezaron a utilizarse estas plataformas, especialmente en VIH, se evidenció que la sensibilidad de la prueba mejoraba hasta un 13%. Este es uno de los motivos por lo que empezamos entonces a implementar estas pruebas de biología molecular y a promover su implementación en población VIH. ¿Qué tenemos? Y recientemente sale también unos estudios muy interesantes en el CROI, donde empiezan a evaluar muchas de las estrategias que en tercer mundo, o en países de recursos limitados, donde no se podían implementar estas pruebas de biología molecular, pues decíamos, bueno, ¿por qué no hacerlo a través del algoritmo que históricamente hemos manejado de la Organización Mundial de la Salud, donde al identificar uno de los 3 síntomas cardinales, como la fiebre o la pérdida de peso o la sudoración o las adenopatías, no necesariamente la tos, porque debemos entender que muchos de estos pacientes puedan que no tengan una tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Será que esto nos sirve solamente con cultivo o será que adicionando la prueba del ESPER podríamos mejorar un poco? Entonces, presentan estos resultados muy interesantes. Ellos que nos dicen que, mire, si nos quedamos solamente en la identificación a través del ESPER, pues vamos a tener que la estrategia nos va a permitir identificar un 53% de la población. Y si implementamos el ESPER y el cultivo, y aquí resalto que el cultivo no lo podemos dejar de hacer porque muchas veces al interpretar las guías que se van saliendo nos dicen, mire, solamente hagan el diagnóstico con el ESPER, no hagan vaciloscopias o cultivo, no. El cultivo lo tenemos que hacer y la guía de Colombia es muy clara, donde nos permite hacer las pruebas de biología molecular y además realizar el cultivo. Entonces, con el ESPER y el cultivo vamos a poder identificar hasta el 63% de los casos. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes que no vamos a identificar, vamos a tener pacientes que se nos van a perder y por lo tanto debemos mantener un alto nivel de sospecha y un seguimiento muy importante en estos pacientes que pensamos que hemos descartado la tuberculosis y lo que ocurre es que no la hemos podido identificar y luego la vamos a tener florida en un cuadro de una reconstitución inmunológica. Entonces, para eso también tenemos otra metodología que estamos en mora de poderla utilizar en nuestra región. Es una metodología que es muy barata, que es la metodología del lipoarabinomanán. Esta prueba, ¿qué es lo que hace? Es identificar péptidos de la pared de la micobacteria que se van a excretar en la orina y rápidamente podemos nosotros identificar con una prueba, que es como una prueba de embarazo, una inmunocromatografía muy rápida, la presencia o no de estos péptidos y nos permite identificar pacientes que pueden estar cursando con una tuberculosis activa. No es el gol estándar, nunca va a reemplazar el cultivo, pero es una metodología que cuando se empieza a utilizar, empieza a disminuir la mortalidad en los pacientes que no eran diagnosticados por tuberculosis y que empezaban una estrategia antirretroviral. Y recientemente entonces sale un metaanálisis sobre el papel de lo que tiene que ver con el lipoarabinomanán, especialmente en la población conviviendo con VIH,
donde nos plantea esto, la utilidad y que su sensibilidad evidentemente va a ser mucho mejor en la población que tiene unos recuentos de CD4 menores de 100. Entonces, esta es una prueba que si nosotros la vamos a utilizar, sería adecuado en pacientes que tienen una inmunidad muy comprometida con recuentos de CD4 menores de 100. En el mercado tenemos 2 disponibles y este mismo metaanálisis resalta la utilidad del Fujilab, que en la población VIH mejora de forma notoria la sensibilidad, situación que la técnica que se maneja con AVO, con ALERE, puede tener una limitante. Entonces, en el caso de implementarse, la idea es poder evaluar las 2 metodologías, pero las que ha tenido el desempeño, con un mejor desempeño en la población VIH, ha sido la de Fujilab. ¿Y qué se propone entonces para el diagnóstico de la tuberculosis? Ya sabemos, se va a soportar en las pruebas de biología molecular. Podemos utilizar el ESPER o pruebas moleculares similares, y aquí vamos a tener varias plataformas que en Colombia están funcionando, desde Vidimas, desde el AVO. Hay una plataforma italiana que en este momento se me va el nombre, que también han tenido su desempeño, y ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud pues, ha avalado más el uso de estas plataformas como Vidimas y como las plataformas de AVO. En el caso de que se descarte la resistencia a la rifampicina, porque estas pruebas nos permiten descartar más el ESPER y las otras también la descarta la resistencia a la rifampicina, bien, pero no se nos puede olvidar que la población con VIH tiene un riesgo mayor de resistencia y por lo tanto sería adecuado que a estos pacientes se les hiciera la prueba para descartar resistencia a la isoniazida. Entonces aquí vamos a tener otras metodologías cerradas donde, diferente del ESPER, aunque ya viene una metodología donde con ESPER vamos a evaluar tanto isoniazida y rifampicina, pero pues es una metodología que no está disponible. Existen otras plataformas cerradas que en este momento no la pueden decir, isoniazida y rifampicina, porque el uso del Genotype es una prueba que es bastante dispendiosa, que requiere una capacidad instalada en el laboratorio que hace que sea muy difícil que se pueda llevar en la mayoría de nuestros laboratorios en las instituciones. Ya casi 60 años. Entonces, entendiendo que evidentemente la población con VIH tiene un mayor riesgo de fracaso, y esta es una cohorte que presentan recientemente donde nos dicen, mire, es que la población con VIH, el riesgo de fracasar es muy elevado. ¿Y por qué es el riesgo de fracaso? Uno, es debido a la polifarmacia, la no adherencia y a las interacciones farmacológicas que se presentan en estos pacientes que muchas veces no se tienen presente. Y también es conocido la presencia del BK al mes 2, donde vamos a tener que si es positivo, el riesgo de fracaso es muy elevado. En Chile nos presentan qué ha pasado con sus cohortes en un periodo del 2005 al 2018, situación que nos deja, digámoslo, preocupados porque esto es lo que está pasando en Latinoamérica. Como vemos, tasas de curación muy bajas, tasas de curación del 53%, tasas de curación que no alcanzan al menos el 85% y con una mortalidad relacionada a la tuberculosis muy elevada, alrededor del 28%. Y se va entonces viendo un panorama donde la migración empieza a jugar un papel importante y debemos entender que en Colombia estamos también influenciados por migración tanto interna como una migración de países vecinos que no están teniendo la atención adecuada, se están presentando de forma tardía, que están condicionando fracaso, resistencia y desafortunadamente están aumentando nuestras muertes por coinfección. Una enfermedad que tiene tratamiento, que se puede curar y que el tratamiento ideal ya lo conocemos, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 meses de isoniazida, rifampicina. ¿Qué sabemos también? Y este último año ha sido un año muy interesante para lo que conocemos como los tratamientos acortados. Buscamos mejorar la adherencia, buscamos curar rápidamente y buscamos evitar que el paciente abandone. Entonces, se están evaluando diferentes estrategias, buscando medicamentos que sean seguros, medicamentos que sean eficaces, y recientemente pues, sale publicado en el New England Journal of Medicine este artículo que conocemos como el Short TV o el tratamiento acortado, donde vamos a dar 4 meses de rifampicina, donde además se iba a administrar moxifloxacina y vamos a dar acompañantes con rifampicina
y etambutol y piracinamida. Entonces, aquí lo que se buscaba era 4 meses de moxirrifapentina a dosis alta con isoniazida y piracinamida comparado al gol estándar. En este estudio, que es muy interesante, es un estudio de 2.500 pacientes donde el 8% de la población era coinfectada con VIH, eran pacientes que tenían CD4 mayores de 100 y eran pacientes que estaban tomando efavirenz dentro de su esquema antirretroviral. Se documentó que el esquema no fue inferior. Estos pacientes no presentaron tasas de fracaso y no presentaron mayores eventos adversos. Entonces, este escenario es muy alentador, digámosle, algo novedoso y que empieza en las guías a evaluar si esto se puede implementar o no. La única pregunta que nos haríamos es, ¿qué ocurriría en los escenarios donde estamos teniendo ya no el uso del efavirenz, sino el uso de dolutegravir y raltegravir y aquellos pacientes que se presentan con CD4 menores de 100? Entonces, estos se saldría de estos casos de estudio y por lo tanto es una población que debemos, digámoslo, caracterizar un poco mejor, estudiar un poco más y esto es lo que tenemos frente a los tratamientos acortados. También es llamativo el tratamiento antirretroviral y aquí es de los datos más interesantes que se publican este año. Tenemos esta publicación de la Sociedad de SIDA Internacional que nos dice, bueno, ¿cuál es el tiempo para empezar la terapia antirretroviral? Desde hace 10 años hemos traído diferentes conferencias, hemos hecho publicaciones, en las guías hemos acordado donde el tiempo adecuado va a depender de los recuentos de CD4. Y esto sale de varios estudios, especialmente estos 4 estudios que salen publicados antes del 2010, que es el Camellia, el STRIDE, el SAPI y el TBM, donde se plantean, digámoslo, 2 escenarios. Un escenario inmediato, que es empezar el tratamiento, y ahí se los muestro en verde, donde se empieza en las primeras 2 semanas después del inicio de la terapia anti-TBC. Y una terapia temprana, que es esperar a que el paciente llegue a esa fase de continuación, que es a partir de la 8ª semana, y ahí continúa. Afortunadamente, ha pasado mucho a lo largo de estos ya 6, 7 años, donde empezamos a tener otros medicamentos antirretrovirales y lo que nos decía este estudio, el Camellia, el SAPI, era que, mire, no debemos tanto correr, sí deberíamos empezar la terapia antirretroviral con recuentos de CD4 menores de 50, y esto debido a que el riesgo de reconstitución inmunológica pues es evidente, está presente y deberíamos entonces posponerlo y solamente en los menores de 50 administrarlo porque esto iba a impactar en mortalidad y en nuevos eventos oportunistas. Pero si tenía más de 50 CD4 podríamos esperar a que el paciente busque promover la adherencia y mantener el paciente cautivo en los programas de programas de VIH, pues se ha evaluado si realmente estos pacientes tendrían que esperar. Entonces sale este metaanálisis muy interesante donde cogen 10 estudios, son más de 10.000 pacientes y lo que ellos evalúan es, bueno, ¿será que realmente tenemos que esperar o no? Y debemos entender que cuando salieron esas recomendaciones estábamos hablando que teníamos medicamentos que eran muy viejos, la mayoría de los estudios eran antes del 2014 y desde el 2014 pues ha salido otra información y esta información se recoge y las guías de tuberculosis y VIH de la Organización Mundial de la Salud, pues ¿qué nos dicen? Mire, cambian. Independiente del recuento de los CD4, el paciente debería iniciar la terapia antirretroviral. Entonces, aquí hay una recomendación que es muy fuerte, aunque evidentemente el nivel de evidencia va de lo moderado abajo, debería promoverse el inicio, digámoslo, muy temprano del tratamiento antirretroviral. Solamente en aquellos pacientes que tienen una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, digámoslo, cambia o se mantiene lo que tenemos. Esto es debido a que la reconstitución inmunológica en estos pacientes puede condicionar una mayor mortalidad y desenlaces fatales y complicaciones por hospitalizaciones prolongadas. Entonces, evidentemente ha cambiado. Ya no vamos a soportarlo con recuentos de CD4 al inicio del tratamiento, se le debe promover a todos y solo en la condición de tuberculosis meningia
debemos un poco esperar y pues vamos a tener evidencia a futuro a ver qué pasa. Frente a qué medicamentos antirretrovirales administrar, y creo que ya me voy acercando al tiempo, varios estudios, no me voy a detener. Sabemos que tanto dolutegravir, raltegravir, tienen sus estudios que soportan el uso de estos medicamentos ajustando la dosis, tanto dolutegravir 50 miligramos y vamos a tener raltegravir 800 miligramos cada 12 horas, en los pacientes donde su tratamiento anti-TBC se soporta con rifampicina. ¿Okay? Efavirenz es la dosis habitual y sigue siendo como el tratamiento estándar de los pacientes que tienen coinfección, tuberculosis y VIH. Entonces ya hemos tenido mucha información que nos ha ilustrado que no debemos ajustar la dosis, debemos ajustar la dosis, y como vienen nuevos medicamentos como el Victegravir, entonces en el CROI se presentan estos estudios muy interesantes, estudios de farmacocinética y farmacodinamia, donde empiezan a utilizar Victegravir con rifampicina. Sabemos que rifampicina no lo podemos administrar, pero con rifampicina entonces ya vemos con estos tratamientos acortados que pudiera ocurrir. Y pasa que Victegravir, y les muestro en la gráfica, como el día 15, solo el 56% de los pacientes que estaban con Victegravir y les dieron rifampicina todavía tenían algo del Victegravir por encima de la dosis permitida. Pero al día 30, solo el 30% de los pacientes que estaban con Victegravir tenían concentraciones adecuadas. Entonces, rifampicina es una combinación que no se puede administrar, y en este resultado de CROI nos presentan dos aspectos muy interesantes todavía. Okay. Entonces, frente a Iris, digamos lo que es que no me deja correr. Lo que podemos nosotros aportar es que existe un estudio muy interesante que es el estudio PRED-A. Es un estudio del 2018 que desafortunadamente no ha tenido su penetración y su difusión a lo largo de estos últimos años, pero es importante que lo tengamos presente. Este estudio, que es un estudio muy interesante, donde pacientes que tenían recuentos de CD4 menores de 100, que empezaban terapia antirretroviral en esos 30 primeros días del inicio del tratamiento de la tuberculosis, administrándole prednisolona 40 miligramos al día por 14 días y luego 20 miligramos al día por otros 14 días, eran pacientes evidentemente que no podían tener compromiso meningio y que no tenían sarcoma de Kaposi. Esto disminuyó la reconstitución inmunológica, entonces se convierte en una estrategia para disminuir la reconstitución inmunológica. Y frente a la infección latente por tuberculosis, no se nos puede olvidar, todos estos pacientes deben estar tamizados. Tenemos ya las guías que nos dicen estos pacientes deben recibir o isoniazida o deben recibir isoniazida rifampicina. Isoniazida rifampicina tenemos ya disponibilidad en el país, es una estrategia que se daría una vez a la semana, pero tenemos que tener presente que la isoniazida y la rifampicina, entonces ya les mostré, la rifampicina tiene interacciones farmacológicas con diferentes medicamentos antirretrovirales, entonces si lo vamos a administrar tenemos que tener cuidado de esa interacción farmacológica. Y para mejorar la concentración de la rifampicina, este medicamento se tiene que administrar con los alimentos. La isoniazida, para mejorar su absorción, se tiene que administrar con el estómago vacío. Entonces, no lo podemos dar junto, tenemos que darlo separado y con alimentos, uno sí y el otro no. Entonces, es algo que se debe tener presente, ya lo sabemos. Esta es una estrategia donde vamos a dar 3 meses de isoniazida rifampicina, como lo está avalado en la guías de tuberculosis de la resolución 227, y este año o el año pasado realmente sale este artículo muy interesante donde nos habla, miren, en la población con VIH podemos dar y mensajes para llevar con toda esta información, que realmente hay muchísimas cosas, pero no quería abrumarlos con tanto, sino con mensajes muy claves, y es este. Yo creo que desde nuestros programas debemos evaluar qué estamos haciendo para poder implementar estas estrategias que son colaborativas de TB y VIH, porque evidentemente estamos